Advertencia: este video puede contener luces fuertes, imágenes perturbadoras y violencia extrema con personajes ficticios. No es recomendable para personas que sean sensibles. Si aún así decides continuar, entonces disfruta del video. Y provecho por si estás comiendo. Buenas chavales, hoy les hablaré sobre Sonic Redimensions, un fangame de terror de Sonic creado por Boxboy. Aún está en desarrollo y actualmente solo tiene una versión, pero próximamente el creador dice que saldrá una nueva versión. En mi opinión, un juego chido. Tal vez en algunas ocasiones los gráficos no sean de lo mejor, pero su historia es interesante, es su fuerte y es por eso que vengo acá para contarla, su desarrollo, sus distintos finales y demás. Así que comencemos. Todo comienza con Knuckles quejándose de que Sonic está demasiado chill durmiendo, ya que deberían de estar preparándose para atacar a Eggman en cualquier momento. Luego Tails recibe una señal de que la nave de Eggman está cerca y tiene la Esmeralda Maestra. Knuckles intenta despertar a Sonic, pero Sonic tiene hueva. Entonces Knuckles se enoja y da un tremendo grito que me rompió los oídos y por eso no lo voy a poner para que no les pase lo mismo en el video. Pero bueno, y ahí es donde Sonic se despierta y se asusta. De paso se enoja con Knuckles. Luego, cuando están a punto de comenzar una pelea entre los dos, justamente aparece el Dr. Eggman. Después de una pelea algo larga, aparece Metal Sonic para interrumpirla, y esto hace que lamentablemente Eggman secuestre a Sonic con la Esmeralda Maestra. Y aquí es cuando Knuckles aprovecha el momento para derribar a Metal Sonic. Are you okay, Fox? Y comienza otra pelea. Después de destrozar a Metal Sonic, Tails despierta y le dice a Knuckles que vaya a buscar a Eggman, que Tails irá por Sonic. Tails logra adentrarse en un sitio, una base extraña, y ahí es donde halla a Sonic. Sonic inmediatamente se despierta y logra escapar de su celda, y es cuando decide explorar esa base. El progreso, entrada 387. Otra vez fracasé. No puedo creerlo. Cada plan que creo, cada movimiento que hago, ese roedor azul lo arruina. Es exasperante. Yo soy el que tiene la visión, el genio para remodelar este mundo, para traer orden, lógica y progreso. Pero no, siempre soy el villano, siempre el que fracasa. Quizás yo soy el villano, nunca lo he negado. Nunca he rehuido de ser quien se opone a sus ideales equivocados y patéticos. Lo acepto. Pero es hora de un nuevo enfoque. Si los buenos siempre ganan y los malos siempre pierden, entonces tal vez sea hora de que cambie el guión. Voy a hacer que Sonic sea peor. Voy a convertir esa irritante sensación de rectitud y pureza en algo oscuro. Lo convertiré en el villano de esta historia y al hacerlo remodelaré el mundo. El plan definitivo, entrada 388. El núcleo de la metamorfosis está a punto de completarse. Lo he estado perfeccionando en secreto, escondido en mi laboratorio. Todo está encajando. Solo necesito la Esmeralda Maestra. Con la Esmeralda Maestra como fuente de energía, podré crear el suero inyectable, necesario para transformar a Sonic. Entrada 389. La puerta dimensional. Después de años de investigación, estoy convencido de que el multiverso es real. Nuestra dimensión es solo una de muchas, que coexisten con otras ocultas a simple vista. La puerta dimensional es la clave para llegar a estos mundos y estoy seguro de que funcionará. Le he diseñado con forma hexagonal por una razón.
El hexágono es la forma perfecta de la naturaleza, una forma que distribuye la energía de manera uniforme. El plan final. Entrada del diario 390. El plan de hoy es sencillo. Robaré la esmeralda maestra. Una vez que la tenga, usaré su poder de Chaos Control para teletransportar a Sonic directamente a mi laboratorio secreto. Ahí le inyectaré el suero de metamorfosis y lo convertiré en el rey de mi tablero de ajedrez. Una fuerza poderosa que ahora se opone a todo lo que él representaba, y con los papeles invertidos, por fin tendré la ventaja. Sonic llega donde está Tails, y los dos deciden irse en el avión. Luego de un rato paseando y buscando a Eggman, se lo encuentran y llega la hora de otra batalla. I shouldn't be doing this, but you gave me no choice. Doing what? Face it, Egghead. It's over. All your plans are toast. Are you sure? Sonic cae en otra dimensión, como decía el plan de Eggman, una completamente llena de oscuridad. Y decide investigar qué hay ahí. Hedgehog, get over here. Quickly. Afortunadamente para Sonic es salvado por ¿Eggman? Sí, Eggman, pero de esta otra dimensión. Eggman de la otra dimensión le comienza a explicar a Sonic que detectó su presencia ya que es una anomalía. Básicamente venía de otra dimensión y por eso era un anómalo. Específicamente Sonic viene de la dimensión Prime. Para mala suerte de Eggman, en esta dimensión su plan de la toxina fue todo un éxito. Entonces hace que todo el mundo se corrompa y se convierta en versiones horribles y monstruosas de ellos mismos. Ahora está arrepentido de todo el mal que hizo. Ya intentó hacer de todo y al parecer nada puede salvarlos de ser monstruos. Es por eso que solo queda una esperanza, recoger todas las esmeraldas del caos para crear un portal a la dimensión Prime de Sonic y así dejar atrás esa dimensión que ya está perdida. Sonic al principio se niega a dejarlos atrás, pero luego acepta, ya que se da cuenta de que realmente no hay otra opción. Después de todo, Eggman dice que ya lo intentó todo. Entonces Sonic está dispuesto a recoger las 4 esmeraldas faltantes. Sin embargo, Eggman le advierte que no debe usar toda su velocidad, si no, en esa dimensión su cuerpo y su sistema se van a desestabilizar. Eggman le da una linterna, una mochila para recoger las esmeraldas y un mapa. Eggman le da a Sonic un libro que le puede servir. Es información que ha estado recolectando a través del tiempo sobre los monstruos. Slide Snatcher, anteriormente conocido como Miles Prower, fue una vez un individuo excepcionalmente dotado, un prodigio mecánico con una inteligencia sin igual. Sin embargo, antes de su transformación fue sometido a extensos experimentos que dañaron gravemente su cuerpo y mente. Su forma actual es alta y delgada, con extremidades anormalmente largas y un torso retorcido. Su rasgo más distintivo es su comportamiento antinatural. Fue visto arrancando ojos de víctimas y absorbiéndolos en los huecos de sus manos, aparentemente para restaurar lo que perdió durante su transformación. Para sobrevivir a un encuentro con esta criatura, es crucial entender qué provoca su agresión. Mirarlo fijamente. Slide Snatcher atacará de inmediato. Permanecer demasiado tiempo dentro de su radio. Si te quedas cerca por más de unos segundos, percibirá tu presencia y responderá con fuerza letal. Hacer ruido. Sonidos fuertes, correr o saltar desencadenan una respuesta violenta. Reacciona con una velocidad tal que incluso el más mínimo descuido puede sellar tu destino. Nameless, antes conocido como Knuckles el Echidna, es una criatura silenciosa y retorcida que acecha las tierras áridas.
A diferencia de los demás, carece casi por completo de agresión directa y se le considera el más débil físicamente de todos, aunque subestimarlo sería un error. Nameless no corre, se arrastra rápidamente usando sus brazos, moviéndose de forma inquietante. Ataca cuando su objetivo se acerca demasiado a su territorio. Aunque sus ataques carecen de fuerza bruta, son persistentes y calculados. Nameless conserva la apariencia de su forma anterior porque el suero que transformó a Knuckles tras su muerte solo alteró las células vivas. La transformación no cambia mucho su apariencia, pero reanima el cuerpo sin alma y se convierte en una máquina para matar. Screech Richer, anteriormente conocido como Shadow el Erizo. Una vez conocido como la forma de vida definitiva, Screech Richer ahora es todo lo contrario. Se ve a sí mismo como débil, roto e inútil. Cree que la esmeralda del caos verde es lo único que puede arreglarlo y la protegerá con su vida. Aunque es físicamente débil, la esmeralda del caos le otorga un poder aterrador. Cualquier ser vivo dentro de un radio de 55 metros, si Screech grita, tendrá el cerebro literalmente frito. Savage, anteriormente conocido como Sonic el Erizo. Alguna vez fue el héroe del mundo, creía firmemente en la justicia y en ayudar a los demás. Sin embargo, todo cambió cuando fue inyectado con el suero de mutación, retorciendo su cuerpo y mente. Ahora, Savage es una bestia enorme y musculosa, con un rostro grotescamente deformado y una sonrisa permanente y tallada en su cara. Aunque su mente está distorsionada, todavía cree que es un héroe. Lo considero el monstruo más poderoso y peligroso de todos. Puede paralizar a algunas criaturas con su presencia y cuando entra en combate, su fuerza y velocidad han sido amplificadas más allá de sus límites anteriores. Nueva nota. Savage pasa la mayor parte del tiempo en su cueva, que parece ser el mundo entero para él. Siempre patrulla el área donde oye pasos. Si comienza a correr, es mejor quedarse completamente quieto. Si detecta movimiento, atacará sin dudar. Después de leer toda la información necesaria, Sonic decide ir en busca de las 4 esmeraldas restantes. Y en caso de que en tu camino te cruces con Savage, el que antes era Sonic, este será uno de los finales para nuestro Sonic. Pero si vas por el camino correcto, resulta que te toparás con Screech Richer, el que antes era Shadow. Sonic le quita la esmeralda, sin embargo el monstruo se da cuenta y le dice que le devuelva la esmeralda, que si lo hace no le va a hacer daño y lo va a ayudar. Sonic duda por un momento, pero finalmente accede a darle la esmeralda. Lo bueno es que Screech decía la verdad, toma a Sonic y lo pone encima de su espalda para ayudarlo en el camino. Pero de nuevo, en caso de que tengas mala suerte y te cruces con Savage, este se va a destrozar a Screech, dejando a Sonic completamente solo. Sonic intenta escapar e ir con Eggman, pero esto solo hace que Savage los encuentre y acabe con los dos. Pero pasa algo inesperado. El suero mancha el cuerpo de Eggman. Así creando un nuevo ser y una nueva criatura extraña. Thorn and flames. Flames of bitterness. That's all I am now. A thing of fire. A thing of rage. Of resentment. No past. No future. Just this endless, consuming burn. I burn it all. Every dimension you've touched. Every world you thought was safe. Nothing would survive this. Something's watching me, but I can't grasp it. I can't break it. And that is what twists me, drives me to the edge. When the universe burns, all that you fought for, all of it will be swallowed by the flames. All the worlds will end. El Observador, una fusión impia entre ciencia y caos. El Observador es la definición misma de la destrucción encarnada.
nacido de un trágico accidente y deformado por una enorme dosis de suero mutante, se ha convertido en un ser con un poder ilimitado. Viaja a través de las dimensiones a su antojo, transformando su forma de cualquier horror que se adapte a sus necesidades. Sus palabras infectan las mentes, su presencia distorsiona la realidad y de sus manos brotan llamas capaces de acabar con mundos enteros. No busca poder, no ansía el control. Su único motivo es la aniquilación. Finalmente, luego de recoger las 4 esmeraldas restantes, al fin Sonic puede ir con Eggman y entregárselas. I never thanked you yet. Don't worry about it. Ivo, how can I trust you to come into my dimension? I know my past actions caused pain and destruction. I was a fool. I've tried to fix things, but it never seems to be enough, does it? But I swear to you, Sonic, on my name, I have changed, so I give you my word. I will never let anything like that happen in your world again. You know what that sounds like? To me, it sounds like a hero. To me, it sounds like the beginning of an amazing journey. What in the world? Ahora decide, ¿vas a huir, pelear o sacrificarte? Dependiendo de lo que elijas, Sonic lo hará y habrán distintos finales. Si decides sacrificarse, Sonic activará todo su poder contra el monstruo y le dará tiempo a Eggman para escapar. I can't believe I'm doing this. Tell my friends that I love them. Luego de eso, no se sabe qué pasó con Sonic. El corazón de un héroe. Sonic se ha ido y el mundo se siente vacío sin él. Sus amigos luchan por superar la pérdida y durante meses no pudieron confiar en Ivo Eggman, quien ahora luchaba junto a ellos. El pasado era difícil de olvidar, pero con el tiempo comenzaron a aceptar su ayuda. El tiempo ayudó a sanar las heridas, pero para Knuckles el dolor nunca se desvaneció. No podía perdonar el pasado y la ausencia de Sonic le afectaba mucho. Aún así, Ivo permaneció a su lado luchando por un mundo que Sonic había salvado en su día. Aunque ya no estaba, el recuerdo de Sonic seguía vivo en los corazones de sus amigos, en las batallas que libraban y en el legado que había dejado. Si decides luchar, Savage atrapará a Sonic y Eggman se irá aprovechando el momento. O eso es lo que parecía. Después de una dura batalla, el Sonic Erizo Lobo está cansado y decide irse.
a lo que Sonic aprovecha para transformarse en Super Sonic y acabar con Savage de una vez por todas. Do you think your friends will accept me? Are you seriously nervous after all of this? Eggman fue controlado por un ser misterioso, al parecer el Observador, y no logra convertir a Sonic en un monstruo, pero sí se lleva a Eggman. Solo el comienzo, un portal verde anónimo absorbió repentinamente al Dr. Aibo, dejando a Sonic exhausto y agotado. Demasiado cansado para moverse, permaneció ahí tumbado durante horas, esperando a que sus amigos lo encontraran. Cuando finalmente llegaron, Sonic les contó lo que había sucedido, cómo el portal lo había absorbido a otra dimensión donde se encontró con una versión malvada de sí mismo. Tails, preocupado por las implicaciones, temía que eso pudiera conducir a un desastre multiversal, pero los amigos de Sonic se rieron y descartaban la preocupación. Aún así, el misterio de la desaparición del Dr. Aibo seguía presente en sus mentes. Sonic está rodeado de sus amigos, disfrutando de la paz y viviendo feliz como siempre. Si decides huir, Sonic dejará atrás al Dr. Eggman y morirá, a cambio de su supervivencia. Gloria fugaz. Han pasado 3 años, nadie vino. Sonic tuvo que sobrevivir, se comió hasta el último de los fliquis y cuando se acabaron no tuvo otra opción. Desesperado se comió al Screech Richard, su sangre mutante se mezcló con la suya transformándolo. La sangre mutada es más débil que la oleada de la mutación, por lo que cuando Sonic se comió al Screech no lo volvió loco, pero sí transformó ligeramente su cuerpo. Creció un poco, se hizo más grueso y su pelaje se oscureció. Todas sus púas se volvieron extremadamente duras y afiladas, y aprendió a controlarlas, utilizando normalmente sus antebrazos como cuchillas mortales. Adquirió la capacidad de regenerarse incluso de los golpes más mortales, y un efecto secundario de esta regeneración fue que ya no necesitaba comer. Pero el hambre nunca desapareció, aunque su cuerpo ya no ansiaba comida, siempre estaba hambriento. El héroe se ha ido. Ahora solo queda la supervivencia. Y eso fue Sonic Redimensions. La neta, un juego que sí te atrapa con su historia y más cuando te pones a teorizar, güey. ¿Qué sucederá en el futuro? ¿Cuál será el final canon? ¿O los 3 finales son canon? No sé, pero al chile pienso que el final canon es cuando decides luchar. Porque 1, tremendo Sonic de Unleashed farmeando aura como siempre. Y además muy random, no me lo esperaba. Y 2, Sonic usa una neurona y decide por fin transformarse en Super Sonic. Por esas 2 cosas yo pienso que es el final verdadero, pero quién sabe. Yo nada más cuento la historia, yo no la creé, solo son mis teorías fumadas. Pero bueno, espero que a todos les haya gustado el video, la narración, la historia, etcétera, etcétera. Denle like y suscríbanse si quieren ver más contenido como este. En serio, eso me ayuda bastante. Además pueden poner en los comentarios qué piensan de la historia del juego o sus teorías locas, me gustaría leerlos en serio. Y no olviden que todo esto no sería posible sin el creador del fangame, obviamente, Boxboy. Así que si quieren apoyarlo de alguna manera, en la descripción dejaré el link de su Ko-fi para que puedan donar algo de dinerillo por si gustan. Recuerden que no es obligatorio donar, no lo es. De hecho, ya dijo que las donaciones es algo secundario, porque de todas formas va a ser la segunda parte del juego de Sonic Redimensions, porque sí,
va a extender el juego y va a tener más historia y lore en un futuro. De hecho, les dejaré un teaser que él mismo dejó hace poco de la segunda parte de Sonic Redimensions. Así que disfruten.